Comprender la obra Finlandia, primero debemos entender el contexto histórico en el que vivía Sibelius y su país. Sibelius nació el 8 de diciembre de 1865 en una pequeña ciudad en Finlandia que estaba en este momento dominada por el Imperio Ruso. Aunque Finlandia tenía cierta autonomía y podía tener algunas instituciones propias y tenía una identidad cultural muy fuerte, su máxima autoridad la tenía el zar ruso. La familia de Sibelius hablaba sueco, pero gracias al creciente nacionalismo finlandés fue a una institución a aprender finlandés y allá tuvo contacto con el Kalevala, que es la epopeya nacional finlandesa utilizada en mitos, poemas, entre otros, y que más adelante Sibelius utilizaría en su música. En 1885 ingresó a la Universidad Helsinki a estudiar Derecho, pero abandonó esta carrera para dedicarse completamente a la música en el Instituto Musical Helsinki, que actualmente se llama Academia Sibelius. Tranquilidad, felicidad, calma. Totalmente. La mayoría de buenas obras nacen desde la emoción del compositor. Ahora vamos a mencionar algo importante que aportó mucho a la carrera de Sibelius. En 1903 él se mudó con su esposa a una casa que estaba construida cerca de un lago y estaba rodeado de bosques. Eso fue importante ya que aquí él se inspiró de la naturaleza, del silencio, de los lagos, de los árboles, entre otros. El 15 de febrero de 1899 el zar Nicolás II publicó el llamado Manifiesto de Febrero, una proclamación que reducía la autonomía de Finlandia y permitía que Rusia gobernara el país por decreto. Comenzó entonces una política de rusificación. El gobierno ruso intentó controlar las instituciones finlandesas y restringió la libertad de prensa. Creo que un pueblo que esté oprimido y que los medios de comunicación muestren lo que quieran, pues es algo que nunca va a mostrar el contexto real de un país. Y creo que la transparencia en este caso es fundamental para ser libres, la libertad también se muestra desde los medios de comunicación. En cierta parte mal porque es lo que nos representa, ¿no? Y quizás a algunas personas les representa la comida, pero en cambio en mi caso puede ser también la música. En noviembre de 1899 se creó un evento llamado el Día de Prensa que buscaba recaudar fondos para los periodistas desempleados, pero la realidad es que buscaban movilizar el sentimiento nacionalista en los finlandeses y que estuvieran en contra de la censura pues que estaba creando Rusia. Aunque esta obra no cuenta una historia concreta, muestra lo que son ideas, emociones y atmósferas. Se podría decir que se inspiró en la opresión y en la libertad, ya que podemos ver que en los primeros acordes de la obra hace como una representación de la opresión que el imperio ruso le tenía a los finlandeses, y ya el himno final es más como esperanza y dignidad. Aunque esta obra tuvo que cambiársele el nombre para que no censuraran la obra el Imperio Ruso, para que pues, se pudiera seguir escuchando, le cambiaron el nombre por Sentimientos Felices al despertar la primavera finlandesa. Pero aunque eso pasó, los finlandeses pues entendieron completamente el mensaje que quería pues llevar esta obra. La necesidad de un pueblo se puede escribir en una canción y se puede incluso pues componer y arreglarla de una forma que expresaría, incluso dentro de la política también. Los políticos utilizan eso para llamar la atención de las personas, porque es que la música llega de cualquier manera y es pegajosa y contagiosa para la gente, dependiendo del ritmo y todo lo demás. Ahora vamos a analizar cómo Sibelius construyó esta obra tan importante como la que es Finlandia. Parece ser que la hizo con la forma sonata tradicional, pero la música se desarrolla en una forma más libre y orgánica. Se divide en tres partes. Inicia con una introducción lenta, luego viene una transición y después viene el allegro, donde se encuentra un tema heroico y un himno. Vamos a iniciar con la introducción lenta. En esta sección de la introducción hay acordes fragmentados y solemnes, interpretados por fagots, contrabajos, trombones, trompetas, entre otros. Aquí Sibelius evita hacer un movimiento continuo, sino que prefiere pues fragmentar el sonido. Esto con el fin de crear una sensación de tensión. Ya luego la armonía comienza a desplazarse en progresiones dominantes, iniciando en fa sostenido menor, luego la mayor, la menor, do mayor y se establece finalmente en fa menor. Genera incertidumbre, genera ansiedad, es contrastante, son instrumentaciones muy fuertes que generan cambios anímicos muy repentinos. Luego de esto aparecen instrumentos de madera haciendo acordes mucho más líricos y tranquilos. Esto hace que la orquesta funcione por bloques. Como vemos al principio inician instrumentos más graves, luego vienen los instrumentos de madera y al final toda la orquesta. Este cambio constante entre las sesiones hace que la música sea mucho más clásica y mucho más equilibrada. Sí. Ahora vamos a hablar del motivo que se encuentra en toda la obra. Este se llama el motivo Inés. Es un pequeño diseño melódico que está conformado por do, si bemol, do, re, do.
Esto está en toda la obra, ya que Sibelius buscaba formar una obra con forma más orgánica. Aparece luego una creciente tensión en la obra mediante figuras cortas y anhelantes. Esto hace que la orquesta se vuelva mucho más grande, más sonora y más pesada. A pesar de esto, Sibelius supo controlar muy bien la tensión y no permitió que hubiera un colapso extremo, como sucedía con muchos compositores románticos. La introducción acaba en do menor. Ahora viene la transición, aparecen lo que son trompas y trompetas sobre un pedal de timbal. Los acordes iniciales que se encontraban y regresan, pero ahora son mucho más rápidos, como podemos ver, y la armonía finalmente pasa hacia mi bemol mayor y luego hacia la bemol mayor. Siento que la música llega a un reposo, no como que empieza a abrirse, sino que empieza a estabilizarse. Cuando llega al la bemol, en la sección del coral, es como que llega a un punto de estabilidad. Luego de la transición viene el allegro. El allegro inicia con un ostinato de 5 notas en fagots, trombones, entre otros instrumentos. Y luego viene lo que es el tema heroico del allegro. Este tema heroico es la transformación de la fanfarria de las trompetas que vimos en la transición, y también está lo que es un nuevo elemento basado en el motivo en ese que ya habíamos mencionado. Luego de todo ese heroísmo viene lo que es el himno, que como curiosidad es el himno nacional de la actualidad en Finlandia. Este himno es interpretado por flautas, por clarinetes y acompañado por trémolos de las cuerdas, y tiene unas características muy específicas. Una de ellas es que sus notas son largas, tiene frases muy cuadradas, además tiene un ámbito reducido y es un himno muy solemne. El contraste de esa música agitada, luego algo tranquilo y después algo que da sensación de victoria, algo que en la instrumentación produce ese estado. Este himno es uno de los momentos más solemnes y brillantes y luminosos que va a haber en la obra. Luego de esto reaparece lo que es el tema heroico, pero aparece con referencias a los acordes oscuros que habían en el inicio. Luego de esto la obra va avanzando hacia una coda mucho más brillante y festiva. Y después aparecen los que son los metales con el himno, y la percusión va aumentando su intensidad. Sibelius cerró esta obra con una cadencia plagal muy característica de su estilo, pero Sibelius no solamente construyó una obra importante, sino que cada silencio, cada acorde, cada instrumento aportaba una idea orgánica, un mensaje, y eso hacía que esta obra fuera tan especial. Ya para finalizar, vamos a hablar sobre los rasgos y géneros del nacionalismo. El nacionalismo empezó en Europa en el siglo XIX y era un movimiento político que defendía las diferentes identidades de los pueblos a través de sus lazos históricos, culturas y etnias. Como consecuencia a esto, los compositores del nacionalismo empezaron a inspirarse en el folclore, las canciones nacionales, las historias y las danzas de cada país. Ya la música no solamente mostraba las emociones personales del compositor, sino también la identidad del país. Las principales características del nacionalismo fueron el interés por el folclore como una esencia de cada pueblo, el uso de ritmos y las melodías populares, la incorporación de leyendas e historias nacionales, la reacción contra el predominio musical de Alemania, Austria, Francia e Italia, la búsqueda de nuevas escalas y sonoridades, la riqueza melódica y el desarrollo de formas como la canción, poema sinfónico, ballet y ópera. El nacionalismo también tuvo innovaciones como el uso intenso de cromatismos y disonancias, que la estructura, la función tonal de los acordes se perdiera un poco y aparecieron lo que es nuevas estructuras armónicas. Estas transformaciones dieron origen a nuevas tendencias musicales como la tonalidad expandida, que mantiene la tonalidad pero la vuelve más ambigua, la tonalidad que rompe las reglas tonales, la politonalidad que combina varias tonalidades simultáneamente, la modalidad inspirada tanto en la música antigua como en las tradiciones populares, y la polirritmia, basada en la superposición o sucesión de diferentes ritmos.